Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer en el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Estamos empezando esta nueva serie, por la gracia de Dios. Pudimos terminar la carta a los Efesios y hoy vamos a iniciar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Esta serie, la serie completa, se titula El Rey que vino a servir. Y en el primer mensaje que tendremos en esta mañana, le tenemos puesto el título El Rey ha llegado. Entonces vamos a leer, hermanos míos, en capítulo 1 de Marcos, versículos del 1 al 8. Esta es la palabra de Dios, inerrante, infalible, inspirada, toda suficiente y autoritativa. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Señor Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haberte hecho siervo, siendo tú el Rey del universo, y haber entrado en la historia humana, Señor, a salvar pecadores como lo somos nosotros. Señor Padre, te pido que tu Espíritu Santo respalde este mensaje, respalde tu palabra y obre, Señor, entre tu pueblo y aún entre aquellos que aún no te conocen, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a aprender muchas cosas en esta mañana, hermanos míos. Voy a estar citando varios diferentes pasajes. Si usted es ágil, diestro y rápido con su Biblia, puede encontrarlos y leerlos junto conmigo. Si le cuesta un poco, solo anótelos. Espero todos tengan donde anotar, papel y lápiz en mano, porque de eso se trata cada domingo, aprender, estudiar la Escritura. Y anótelos y quizá tenga tiempo durante la semana, espero que así sea, para profundizar en el mensaje. Encontramos, hermanos míos, al inicio del Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de estos evangelistas nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo desde cuatro perspectivas complementarias. Mateo escribe a los judíos y describe la vida de Jesús como ese rey prometido en el Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo, si usted lo mira, notará que empieza con la genealogía que conecta a Jesús con el rey David. Marcos, por su lado, escribe a los gentiles romanos y describe a Jesús como ese rey que Mateo nos ha presentado, pero que vino en forma de siervo. Por lo tanto, si usted ve Mateo, como acabamos de leer, no inicia con una genealogía, porque la genealogía de los siervos, de los esclavos, no tiene la menor importancia. Por su parte, Lucas escribe a los griegos, describiendo a Jesús como ese verdadero hombre perfecto delante de Dios. Juan escribe a todos sin ninguna distinción, describiendo a Jesús como el verdadero Dios encarnado en el que debemos creer para salvación. Por eso es que si usted va al Evangelio de Juan, el primer versículo dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Leer los cuatro evangelios, mis hermanos, nos proporciona una visión completa de quién es Jesús y la obra que vino a hacer al mundo. Antes de empezar con el Evangelio de Marcos, debemos entender, mis hermanos,
y tener en consideración que los evangelios no son biografías como las pudiéramos entender en nuestro tiempo. No estamos leyendo una biografía de Jesús como se entiende una biografía hoy. Las biografías modernas son muy detalladas y nos dicen dónde nació, cómo creció, qué padres tuvo aquel que está siendo biografiado. Pero los evangelios presentan más bien a la persona de Cristo dentro del contexto de la gran historia de redención que comenzó desde el principio. Vamos a ver cómo la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo encaja, es la pieza final, la última pieza en donde todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento. Además, el primer evangelio que se escribió es precisamente Marcos. Marcos se escribió entre los años 65 y 71 después de Cristo. Y nunca antes se había escrito una pieza literaria como esta. Este tipo de obra, este tipo de literatura fue desconocida hasta que Marcos, por inspiración del Espíritu Santo, escribe el Evangelio de Marcos. Vamos esta mañana a ver prácticamente, hermanos míos, 2 puntos. El primero de ellos es, ¿quién es Marcos? Para poder entender, mis hermanos, este evangelio necesitamos, como siempre, empezar con el contexto. Y una de las cosas importantes que uno debe aprender cuando lee cualquier libro de la Biblia es saber quién escribió esto. Porque claramente la persona que lo escribió tendrá una intención de acuerdo a quién es él. Vamos a ver entonces quién es Marcos. Marcos es el autor de este evangelio, por supuesto. Su nombre es Juan Marcos, él es judío. Él es primo de Bernabé. Bernabé fue quien acompañó a Pablo a sus misiones. El nombre de Marcos se menciona por primera vez en Hechos capítulo 12, en donde se narra la ocasión en la que el apóstol Pedro es encarcelado por predicar el evangelio, es encarcelado por Herodes, y la iglesia se reúne en casa de la madre de Juan Marcos. Están reunidos ahí orando por Pedro. La madre de Juan Marcos se llama María. No es María la madre de Jesús, es María la madre de Juan Marcos. Milagrosamente esa noche el Señor envía a su ángel para liberar a Pedro. Y habiéndolo dejado en libertad, Pedro inmediatamente va a refugiarse a casa de la familia de Juan Marcos. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice, y habiendo considerado esto es Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ellos oraban por Pedro porque había sido encarcelado. El Señor libera a Pedro. Él sale en la mitad de la noche, ¿a dónde voy? Y piensa inmediatamente ir a casa de Juan Marcos, de la madre de Juan Marcos. Vemos también aquí, hermanos míos, una cosa importante. Juan Marcos y la familia de Juan Marcos eran muy apegadas a Pedro. Pedro a ellos y ellos a Pedro. De hecho, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, leemos que Pedro mismo llama a Marcos su hijo. Esto es no porque sea su hijo biológico, sino por el cariño que le tiene. Dice el versículo 13 de primera de Pedro, capítulo 5. La iglesia que está en Babilonia, ya se está despidiendo Pedro en esta carta, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Pedro le llama mi hijo. Poco tiempo después, hermanos míos, de que Pedro fuera liberado milagrosamente en Jerusalén, y tenga esto en mente, no se olvide de esto porque va a ser importante en unos minutos. Pedro fue liberado de la cárcel en donde estaba y estuvo en Jerusalén, donde fue a casa de la madre de Juan Marcos. Ahí se quedó Pedro y ahí predicaba a los judíos. Poco tiempo después de esto, Pedro se quedó, como dije, predicando ahí, pero Pablo, por su lado, junto con Bernabé, iniciaron un viaje misionero. Ellos estaban juntos y invitaron por parte de Bernabé a Marcos, que es su primo. De tal manera que Marcos acompañaría a Pablo y a Bernabé a este viaje de misiones. Sin embargo, Juan Marcos, hermanos míos, abandona la misión. Están en el viaje y de pronto dice, yo no puedo más seguir con ustedes. Yo me regreso a Jerusalén, regreso con mi madre. Leemos en Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, este es Juan Marcos,
apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aunque no sabemos, mis hermanos, con total certeza la razón por la cual Juan Marcos decide regresar a Jerusalén, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que Juan Marcos, siendo muy joven, siendo inmaduro y viendo los grandes peligros y desafíos del viaje, él decide mejor regresar. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos 24 a 28, Pablo nos da un itinerario de los peligros, las peripecias y las dificultades que él experimentaba en cada viaje. Y quisiera que pensemos, hermanos míos, en este joven Juan Marcos, que fue llevado con otros hombres de Dios a misiones. Y quiero leerles este pasaje, y como dije, tengan en mente al joven Juan Marcos experimentando y enfrentando estas cosas. Dice Pablo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el viaje al que Juan Marcos fue. Un tipo de viaje como este es el que enfrentó Juan Marcos. Hermanos míos, podemos concluir que Juan Marcos, en su inexperiencia, en su inmadurez, en su juventud, al ver todas estas cosas, dijo: Pablo, Bernabé, hermanos, hasta aquí llegué. Y se regresa él a Jerusalén, como lo hemos leído en Hechos. Y tiempo después, cuando este primer viaje misionero acaba, Pablo le comunica a Bernabé que emprenderían un segundo viaje. Yo me imagino que Bernabé se puso muy contento, en serio, porque iba a predicar las buenas nuevas. Pero al mismo tiempo, también creo que dijo: bueno, a prepararse de nuevo, a ver qué nos espera. Bernabé quiere llevar de nuevo a su primo Juan Marcos. Le dice a Pablo: Pablo, llevemos a Juan Marcos otra vez. Pablo simplemente se opone a la idea y dice: de ninguna manera, yo a ese muchacho no lo llevo otra vez. La oposición de ambos siervos de Dios en este asunto, hermanos míos, fue tal que de los que iban en la misión, tuvieron que sentarse a dialogar y a discutir esta situación y se dividieron en 2 grupos. Pablo decide ir con Silas por su lado, mientras que Bernabé continúa aferrado a la idea de que Marcos los acompaña, así que se va con Juan Marcos, su primo, hacia otro lado. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículos 36 a 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Hermanos míos, qué difícil tuvo que haber sido tomar una decisión como esta. Por un lado, Pablo no quiere correr el riesgo de llevar al joven Juan Marcos y que de nuevo él no soportara el viaje y a medio viaje dijera: es que ya me quiero regresar. Pero por otro lado, Bernabé quizá vio un crecimiento y una madurez en Juan Marcos. Quizá vio arrepentimiento en su corazón. Algo lo movió a darle otra oportunidad. Lo que sí sabemos, hermanos míos, por cierto, es que Pablo, pasados los años, cuando estaba en prisión, escribiéndole una carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, versículo 11 del capítulo 4, reconoce que Marcos está siendo útil en la obra. Y dice: solo Lucas está conmigo. Ya hemos leído este versículo antes. Le dice a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Este muchacho que quizá un día se llenó de temor y abandonó a sus hermanos en un viaje misionero, Dios lo fortaleció, lo maduró y lo escogió, mis hermanos, para escribir uno de los 4 evangelios. Esto debe servir de ánimo para todos nosotros, mis hermanos.
los comienzos de Juan Marcos en la vida cristiana no fueron los mejores. Abandonó a sus hermanos en la fe en una misión muy importante y regresó corriendo a su casa asustado. Solo podemos imaginar lo que tuvo que ser para él, para Juan Marcos, recordar ese momento de miedo, debilidad, inseguridad, que lo hizo renunciar a la misión y abandonar a sus hermanos, que con tanto sacrificio luchaban por la obra de Dios. Qué duro debió ser para él ver que por su culpa Pablo y Bernabé se hayan puesto a discutir y al fin de cuentas separarse. Lo bueno aquí, mis hermanos, es que Juan Marcos no se quedó con los brazos cruzados, sino que se levantó de su fracaso y siguió creciendo en el Señor hasta llegar a ser el siervo que Dios usó para escribir el Evangelio de Marcos. Hoy podemos tener delante de nuestros ojos este Evangelio porque Dios decidió usar a un joven atemorizado un día, con muchas inseguridades un día, pero que seguramente, arrepentido en su corazón, le pidió a Dios que lo levantara. Y debemos recordar lo que dice Proverbios, versículo 16 del capítulo 24. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermanos míos, esa debe ser nuestra actitud ante cualquier fracaso que nosotros tengamos en la vida cristiana. Que si nos caemos, debemos levantarlos. Nunca olvidemos que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Él es el Todopoderoso que puede restaurar todo corazón y hacerlo útil para el reino. Nunca permite usted, hermano, nunca permite usted, hermana, que el diablo le engañe y le convenza de que para su vida no hay ninguna utilidad en el reino. Justo lo contrario, Dios puede sanar, restaurar, fortalecer y hacer crecer cada corazón para hacerlo para su gloria. Y esa debe ser nuestra petición todos los días. Que a pesar de lo que somos, hermanos míos, a pesar de nuestros errores y nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades y miedos, Señor, fortalece mi corazón para hacerlo para tu gloria. Ahora, quisiera que veamos una cosa maravillosa que Dios hace. Les dije que recordaran qué había pasado con Pedro después de que fue liberado milagrosamente. Él se quedó ¿en dónde? En Jerusalén, donde estaba la madre de Juan Marcos. Cuando Marcos abandona la misión y regresa a Jerusalén, ¿quién estaba allí para reconfortarlo? El apóstol Pedro. No fue coincidencia que el apóstol Pedro se haya quedado en Jerusalén a predicar, pues regresaría corriendo Juan Marcos, este joven asustado con un corazón quebrantado que, como dice la Escritura, que él solo regresó hasta Jerusalén. Seguramente tuvo el tiempo necesario para procesar lo que había ocurrido. Quizá regresó desanimado, quizá regresó triste, sintiendo que había traicionado a sus hermanos y aún peor, que había traicionado a su Señor, quien lo estaba incluyendo, el privilegio de incluirlo en un viaje misionero de ese tipo. Y Pedro estaba ahí, no es coincidencia que Pedro estuviera ahí, pues Pedro sabía perfectamente qué es sentirse profundamente triste por haber traicionado al Señor. Recuerden que Pedro había negado 3 veces al Señor. Pero Pedro también sabía lo que es ser restaurado por la gracia de Dios. ¿Quién mejor que Pedro podía reconfortar el corazón del joven Juan Marcos? Desde entonces Pedro, como un padre, se encariñaría con el joven Juan Marcos y lo llevaría con él prácticamente a todos lados, para instruirlo, para enseñarle, para escucharle predicar, para contarle todo acerca de Jesús, acerca de su obra, acerca de su carácter, acerca de su vida. De ahí Juan Marcos estaría encargado de escribir su evangelio, viendo a Jesús el Señor a través de los ojos del apóstol Pedro. El evangelio que vamos a estar estudiando, mis hermanos, no es otra cosa que todo lo que vivió Pedro con Jesús durante su ministerio terrenal, escrito por Juan Marcos, su hijo en la fe. El evangelio que vamos a estar estudiando, mis hermanos, es de suma importancia, pues nos deja ver a Jesús desde la perspectiva de probablemente una de las 3 personas que más cerca de él estuvo. Incluso hay quienes llaman a este evangelio el evangelio de Pedro. Pues es tal la fidelidad que Juan Marcos
con la fidelidad con que Juan Marcos escribió este evangelio, que es como si Pedro lo estuviera contando. Así que, mis hermanos, ese es el autor de esta carta, el joven Juan Marcos. Vamos a pasar al segundo punto de esta mañana, que se titula ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Marcos? Hemos visto ya que el autor es Marcos y hemos visto un poco acerca de este joven. Ahora, ¿de qué se trata el Evangelio de Marcos? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Marcos? Vamos a ver el primer versículo. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio era una palabra muy común usada en aquellos días, pero no se relacionaba con asuntos religiosos. Esta palabra quiere decir buenas nuevas, o para ser más específicos, evangelio significa noticias que causan gozo. Es una buena noticia, el evangelio es una buena noticia y se usaba en los tiempos de la iglesia primitiva primordialmente en el contexto de la política o de la guerra. Podría ser una noticia de victoria en el campo de batalla, o que un imperio había conquistado algún territorio, o que un nuevo rey había sido coronado. Y esas noticias eran buenas noticias porque algo había ocurrido en la historia que impactaría de manera positiva y favorable a los ciudadanos a quienes se les daba la noticia. Era anunciar un evento que se ha llevado a cabo y que va a cambiar de manera increíble la forma de vivir de aquellos quienes la reciben. Imaginen, hermanos míos, qué pasaría entre todo el pueblo que vive en este país, que es inmigrante, y que una mañana simplemente se anuncia que desde la Casa Blanca el presidente de este país dice: todo aquel que esté como inmigrante en este país va a tener su ciudadanía permanente, sin preguntas, sin ningún tipo de requerimientos, como un regalo de gracia. Todos estarán ahora de manera legal, de manera correcta en este país. ¿Usted se imagina qué noticia sería para muchos de los inmigrantes que escucharan esto? ¿Ah? ¿Ustedes se imaginan qué sería eso? ¿Cómo viviría ahora una persona cuando van y le digan: oye, ¿escuchaste la última noticia que dieron desde la Casa Blanca? Muchos se pondrían muy felices. Aclaro que no tengo ningún objetivo al decir esto con respecto a las posiciones partidistas o políticas. Es solo un ejemplo, hermano, ¿ok? Bueno, ese era el contexto en que se empleaba el evangelio, las buenas noticias en los tiempos bíblicos. Era una noticia de carácter político o de carácter militar que se anunciaba porque impactaba la vida de aquellos ciudadanos quienes la escuchaban. Y esto, hermanos míos, es la diferencia del cristianismo y cualquier otra forma de religión que existe. Todas las religiones, al preguntárseles qué debemos hacer para llegar a Dios, nos dan un buen consejo, una serie de normas, una serie de reglas que hay que seguir, pero el cristianismo bíblico no responde eso. Al cristianismo bíblico, cuando se le pregunta ¿qué tengo que hacer yo para llegar a Dios?, la respuesta bíblica es: no hay nada que puedas hacer, absolutamente nada. Pero hay buenas noticias, hay un evangelio, hay algo que podemos anunciar que impacta de manera positiva tu vida si entiendes que no es lo que tú tienes que hacer para llegar a Dios, sino lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre pecador y salvarlo de su condición. Eso, hermanos míos, son las buenas noticias del evangelio. De esta manera, Dios resuelve el problema más horrible que el hombre tiene y que es incapaz de resolver por sí mismo. ¿Y qué es eso? La condenación por su rebeldía y su pecado. En otras palabras, su muerte espiritual. Es por esto que el evangelio es la mejor noticia que ningún humano haya escuchado jamás. Es la mejor noticia que alguien pueda oír. Pero es la mejor noticia para aquellos que entienden y se dan cuenta y además reconocen su condición y su naturaleza humana caída.
su condición bajo condenación. De otra manera no son buenas noticias. De otra manera nos da igual lo que el Evangelio diga. Pero debemos recordar que el hombre fue creado para vivir en un mundo perfecto, en perfecta comunión con Dios, y que en Dios al hombre nada le hace falta. Sin embargo, el hombre decidió rebelarse en contra de Dios para hacer de sí mismo su propio rey. Y esa rebeldía, hermanos míos, es la esencia del pecado. Hay quienes piensan que el pecado son las cosas malas que hacemos, como mentir, robar, matar. Esas cosas son malas, son pecados. Pero hermanos míos, la Biblia habla del pecado de una manera muy diferente y de una manera mucho más profunda. El pecado, como la Biblia lo explica, es algo que está dentro de la misma naturaleza del ser humano. El problema del ser humano es mucho más grave y más profundo que simplemente hacer cosas malas de cuando en cuando. El problema del hombre es que tomó la decisión voluntariamente de convertirse en su propio rey. Decidió gobernarse a sí mismo y ser autónomo. ¿Qué significa ser autónomo? Que el hombre quiere hacer lo que él quiera sin que nadie le diga nada. Es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. ¿Qué cosa más errada, mis hermanos? Acabamos de escuchar, cuando nuestro hermano compartió Salmo 100, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo y Él es el dueño y rey de nuestra vida. No importa si lo crees, no importa si lo aceptas, no importa si lo rechazas. Eso no cambia el hecho de que Cristo es el rey, poseedor y dueño de todas las cosas. Es por eso que el hombre está en un terrible problema, porque se ha rebelado contra este rey de reyes y señor de señores y ahora quiere hacer lo que se le dé la gana. El hombre, en otras palabras, decidió adorarse a sí mismo y al tomar esa decisión quedó atrapado para siempre y sin poder ni querer escapar de su egoísmo. La autonomía, hermanos míos, promete libertad total, pero en realidad es la peor de las esclavitudes, es la peor de las cárceles. Porque aquel que es autónomo o se siente autónomo está engañado creyendo que puede hacer lo que quiera, cuando no se da cuenta que solo está esclavizado por su propia voluntad al pecado. Y esto afecta a todo lo que tiene a su alrededor y a todos los que están a su alrededor. Nadie tiene una vida más miserable que aquel que vive siempre pensando en sí mismo. Si usted quiere vivir una vida miserable, déjeme darle la receta. Viva siempre pensando en usted. Piense en usted y solamente en usted. ¿Cómo me siento? Dice el autónomo, dice el rey de su propia vida. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me tratan los demás? ¿Qué piensan los demás de mí? ¿Estoy teniendo éxito? ¿Estoy cumpliendo con mis metas? ¿Estoy logrando lo que yo quiero? ¿Me estoy autorrealizando? ¿Me están tratando los demás de manera justa? ¿Estoy sufriendo yo mucho? Ahí está, hermanos míos, la manera en que habla aquel que cree que es su propio rey, su propio Dios. Todo se trata acerca de mí, de mí y de mí. Es la vida del yo-yo. Yo, pensando siempre en uno mismo. Y eso no solo hace miserable la vida de manera personal, sino que hace del mundo un lugar horrible y muy peligroso en el cual vivir. Porque nada destruye más a un ser humano que querer gobernarse a sí mismo en su egoísmo. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué las discordias? ¿Por qué la muerte? Porque todos quieren ser el centro del universo, o por lo menos quieren tener su propio universo. A nadie le gusta girar alrededor de los demás y mucho menos les gusta girar alrededor de Cristo. Imagínense, si en el sistema solar cada planeta quisiera girar, más bien, si cada planeta quisiera que los otros planetas giren a su alrededor, eso no sería un sistema solar, eso sería un caos planetario. Pero Dios, el Rey de la creación, tomó la decisión, hermanos míos, de venir a arreglar este caos y restablecer el orden, y no solo para regresarlas a su estado original, sino para hacerlas muchísimo mejor de lo que ya son, de los que ya eran, y arreglar lo que es ahora. Nuestro evangelio, hermanos míos, es el anuncio de la llegada de un rey.
Desde la rebelión del hombre en el huerto del Edén, Dios prometió la llegada de este Rey Salvador que arreglaría el caos en que el hombre voluntariamente se metió. Y desde el Antiguo Testamento los profetas de Dios empezaron a anunciar la llegada de este rey. Profeta tras profeta del Antiguo Testamento anunció la llegada de un rey, de este rey salvador que vendría a solucionar las cosas. Un rey glorioso y majestuoso que establecería de nuevo el reino de paz aquí en la tierra. Y una combinación de esas profecías del Antiguo Testamento es la que es citada por Marcos aquí en los versículos 2 y 3. Mire qué dice: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es Malaquías capítulo 3 versículo 1. Versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es Isaías capítulo 40 versículo 3. En estas profecías es revelada que la llegada de este rey, amados hermanos, sería precedida por un mensajero que habría de preparar al pueblo para su venida. Era costumbre en los tiempos antiguos que cuando un rey iba a visitar una ciudad, se mandara primero a un representante para evaluar los caminos y preparar la ruta por la cual el rey había determinado pasar. Además, se le hacía saber a la gente de la llegada de este rey para ser recibido con todos los honores. No es muy diferente hoy en día, mis hermanos. Cuando un presidente va a visitar una ciudad, hay una gran movilización de seguridad, probablemente detienen el tráfico, arreglan hasta las calles donde va a pasar, ese día las barren y las limpian bien, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren recibir a esta persona tan importante como un presidente o un rey de la mejor manera. Y esto es lo que Dios había dicho con respecto a su llegada, que Él mandaría un representante para preparar el camino, solo que no se refería a una preparación externa, sino a una preparación interna. Porque lo externo, hermanos míos, es fácil de reparar, pero recordemos de nuevo, lo interno era lo imposible para los hombres reparar. Por eso vemos en Isaías capítulo 40, voy a leerles desde Isaías capítulo 40, los versículos 3 y 5. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Miren con qué autoridad el profeta Isaías habla y dice después de esto, porque la boca de Jehová ha hablado. Es decir, esto se va a cumplir sí o sí, porque el Señor habló. Es claro, mis hermanos, que el Salvador prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el huerto del Edén, no es otro que Dios mismo encarnado. Lo acabamos de leer en Isaías. Habla de que Jehová y su gloria vendrán. Para que la gente se preparara para la visita de este Rey del universo, Dios mandó a sus profetas a anunciar que vendría un representante. Él mandaría un mensajero que anunciara su llegada. El profeta Malaquías además concluye el Antiguo Testamento con básicamente el mismo mensaje. Escuche bien. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Además, hermanos míos, en Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice, muy importante, presta atención. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así es como cierra Malaquías el Antiguo Testamento. Lo cierra con una profecía acerca de la llegada del Rey de Gloria. Y dice, antes de que llegue el Rey de Gloria, vendrá su mensajero a preparar camino. Recuerden que Marcos es el primer evangelio. Y aunque en nuestras Biblias aparece primero Mateo, Marcos escribió primero. La Biblia no está ordenada en orden cronológico, hermanos míos. Así que Marcos es el que inicia realmente el Nuevo Testamento y continúa con la historia de redención que Malaquías dejó a la expectativa de la llegada del Rey. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento.
Después de eso, ¿quién es el que abre el Nuevo Testamento? Marcos. Marcos abre el Nuevo Testamento. En nuestras Biblias, pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es una hoja. Pero en la historia, hermanos míos, fueron 400 años. Por 400 años el profeta Malaquías habló y 400 años la gente nunca más vio a un profeta de Dios. Estaban a la expectativa. Lo último que nos dijo Malaquías es que este rey salvador vendrá y que antes de que viniera mandaría al profeta Elías. ¿Cuándo lo mandará? ¿Cómo lo mandará? Seguían esperando. Tomando este par de profecías, uniéndolas en una sola y mostrando que quien prepararía el camino para la llegada del Rey de Gloria, dice Marcos, ya llegó. Lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento se está cumpliendo y ya llegó aquel mensajero que Dios mandaría. ¿Y quién es? Juan el Bautista. Dice el versículo 4 de Marcos 1, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Preste mucha atención. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Qué manera de vestir la de Juan el Bautista, ¿no? Creo que no conocía estilistas, no conocía de modas. Él vestía con pelo de camello y un cinturón de cuero en sus lomos. ¿Dónde bautizaba Juan, hermanos míos? En el desierto. Dice la Escritura, en el río Jordán. Él estaba ahí a la orilla del río Jordán. ¿Cómo estaba vestido? De pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Qué importancia tiene saber que Juan el Bautista parecía un loco ahí vestido medio raro? Bueno, Marcos quiere que entendamos la conexión que hay de Juan el Bautista con el profeta Elías. Porque Malaquías dijo, en Malaquías capítulo 4 versículo 5, que antes de la llegada del Rey de Gloria vendría Elías. Elías es el mensajero que ha de venir antes de la llegada de Jesucristo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se vestía el profeta Elías? Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 8. En ese tiempo era rey de Israel Ocosías. Ocosías tuvo un accidente, se cayó por una ventana, estaba muy grave, y manda a una comitiva, un grupo de hombres, a que consulten con Baal Betzebú. Es el dios de Ecrón, un dios pagano. Pero Dios le habla a Elías y le dice, intercéptalos, únete a ellos, páralos y diles, ¿qué hacen ustedes consultando a dioses paganos? ¿Acaso no hay rey en Israel? ¿No hay Dios en Israel, mejor dicho? ¿No está Dios, Jehová de los ejércitos, en este pueblo? Entonces Elías lo hace y le dice a estos hombres, no vayan a ningún lado, vayan a decirle al rey que por lo que ha hecho, él no se sanará y morirá. Estos hombres regresan, le dicen a Ocosías, un hombre apareció a nuestro encuentro y nos dijo que qué hacemos consultando con dioses paganos y que por eso no te vas a sanar. Entonces, en el versículo 8 de Segunda de Reyes, capítulo 1, está la respuesta de estos hombres cuando Ocosías les pregunta, ¿y quién es este que les dijo eso? ¿Qué hombre es este? Ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces Ocosías dijo, es Elías Tisbita. Imagínense, hermanos míos, que a alguien le dicen, oye, vi un hombre ahí que estaba, ya sé quién es, ese es Elías. Quiere decir que Elías era su manera acostumbrada de vestir. No es que ese día se vistió así, porque si ese día nada más se vistió así, entonces al decirle, a saber quién se viste así. Pero Elías así acostumbraba a vestir de tal manera que cuando los hombres le dijeron al rey Ocosías, es un hombre vestido así, ese es Elías. Entonces, mis hermanos, vemos que así es como vestía Elías. Además, ¿dónde estaba Elías cuando Dios se lo llevó en un torbellino? ¿Dónde estaba Elías? Porque Elías no murió.
Fue arrebatado por el Señor por un carro de fuego. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos del 6 al 13. Aquí están Elías y Eliseo juntos. Eliseo es aprendiz de Elías y Elías sabe que el Señor se lo va a llevar. Eliseo no lo deja ir, quiere estar con él hasta el último momento. Y Elías le dijo, dice el versículo 6, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces quiero que imaginen esto. Está el Jordán, están 50 de los hijos de los profetas, a lo lejos mirando que ahí están parados Elías y Eliseo. Cuando habían pasado, versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Vemos a Elías, hermanos míos, siendo arrebatado por Dios. Y estando Eliseo ahí y los 50 hijos de los profetas, yo me los imagino así, miren. A la orilla del Jordán, viendo cómo Elías se fue. ¿Okay? Elías, hermanos míos, vestía pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y fue arrebatado por Dios a las orillas del Jordán. Malaquías nos dice que Dios enviaría a Elías a preparar camino para su llegada, y ahora aparece un hombre llamado Juan el Bautista a la orilla del Jordán, vestido de pelo de camello y un cinturón alrededor de sus lomos. ¿Están conectando los puntos? ¿Por qué? Porque Marcos quiere demostrar y hacer entender al pueblo que Juan el Bautista es el Elías que había de venir a preparar el camino del Señor. Quería que todos los que leyeran esto, los conocedores de la Escritura, dijeran, este es Elías, este tiene que ser Elías, porque él así se vestía y aquí fue donde Dios lo arrebató. Y ahora está aquí de nuevo, y Malaquías nos dice que vendría Elías a anunciar, a preparar el camino para la llegada del rey. Hermanos míos, el rey está a punto de venir. Tuvo que haber sido la conclusión de todos los que escuchaban la predicación de Juan el Bautista. De hecho, en Mateo, más adelante en la historia, Mateo capítulo 11, versículos 12 a 15, Jesús afirmaría lo siguiente: para este tiempo ya Juan el Bautista había sido decapitado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice Jesús, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos míos, cuando dice Jesús en diferentes ocasiones, el que tenga oídos para oír, que oiga, no solo significa que usted tiene dos orejas y que puede escuchar. Quiere decir que si usted está entendiendo esto, entienda la verdad de la Escritura. Si usted tiene mente, no deje que lo engañen, piense, razone, medite, mire, estudie, aprenda, para saber qué es lo que está pasando en la historia de redención. Mucha gente está muy informada de todos los acontecimientos de sus países, de sus políticos, de la economía, pero son completos ignorantes con las cosas que competen a la historia de redención. Dice Jesús, ¿tiene usted oídos? Pues oiga. ¿Tiene usted mente? Póngala a funcionar, estudie, aprenda, vaya a la Escritura, escudriñela, medite. Esta es la historia que a usted le interesa escuchar y aprender. Por eso, hermanos míos, es que cada domingo enseñamos la palabra de Dios, enseñamos lo que la Biblia dice, conectamos los puntos para que todos entendamos esta historia de redención.
¿Qué quiere Marcos? Que entendamos entonces, hermanos, que Jesucristo es ese Rey de gloria del que hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento y que debemos prepararnos para recibirlo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, según leemos en el versículo 4. Dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Hermanos míos, Juan el Bautista causó un relajo grande entre la gente de Judea y Jerusalén. No es que eran 2 o 3 que estaban ahí viendo a este hombre predicar. Dice el texto, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Estos hombres y mujeres habían estado a la expectativa de la llegada del rey. Sabían, tiene que llegar primero un profeta. Y según el texto, tendría que ser Elías. Estaban esperando al rey. Al ver a Juan a las orillas del río Jordán, vestido como está vestido, ¡pum! Es este, vamos para allá. Y toda la gente iba para escuchar la predicación de Juan el Bautista. De pronto aparece un profeta legítimo, un profeta real, y viene a anunciar no nuevas revelaciones, sino el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Juan no era un profeta del Evangelio de la prosperidad. No salía toda Jerusalén a escucharlo para que les digan qué es lo que tienen que hacer, para que les vaya bien en los negocios o para autorrealizarse, para cumplir sus sueños. No, el mensaje de Juan el Bautista era, y sigue siendo hasta hoy el mensaje del Evangelio, arrepiéntete de tus pecados porque el Rey ha llegado. Reconoce que eres pecador y clama por la misericordia de Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si no te ves a ti mismo, amigo mío, hermana mía, si no te ves a ti mismo como un pecador que merece el infierno, justamente, y que dependes exclusivamente de que Dios tenga misericordia de ti, si tú no has entendido esto y no crees esto, déjame decirte una cosa, no eres cristiano, no eres cristiano. Porque para ser cristiano lo primero que se debe hacer es reconocer nuestra condición de pecadores bajo condenación sin Cristo. Solo los que pueden reconocer esto y ver en su corazón el pecado, la perversidad, la necesidad, esa pobreza espiritual de la que habla Jesús en Mateo capítulo 4 cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que no son nada. Solo ellos están cerca de Cristo. Recuerden que el Evangelio, hermanos míos, es una buena noticia, pero solo es buena noticia para los que se dan cuenta de las malas noticias. Imagine usted, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted se empieza a sentir mal y usted va al doctor. Usted consulta con el médico y el médico le dice, después de hacerle muchos análisis y muchas pruebas, el médico le dice, no tengo buenas noticias. ¿Qué pasa, doctor? ¿Es grave? Grave es poco. Discúlpeme que se lo diga así de directo, pero es gravísimo lo que usted tiene. ¿Cómo así, doctor? Bueno, usted ha contraído un virus bien raro que todo aquel que lo tiene muere. Irremediablemente muere. Tal vez uno se quedaría como, doctor, ¿y qué hacemos? Mire, hay solo una esperanza. Bueno, la intentamos, es que no es así de fácil. Hay una medicina, pero es muy cara. Doctor, dígame cuánto, yo haré los esfuerzos. Es que cuesta miles de millones de dólares cada dosis. Y la verdad es que en mi experiencia como médico nadie la ha podido pagar. No solo eso, hay otras cosas que también tengo que hablar con usted. Doctor, dígame, ¿hay algo peor que estar enfermo? ¿Cuánto tiempo me queda? Le quedan un par de meses, pero eso no es lo peor. Usted infectó a toda su familia. Su esposa seguramente está enferma. Falta confirmarlo, pero seguramente está enferma. Sus hijos lo tienen también. El bebé que acaba de tener hace unos meses ya nació con el virus. Imagínese un hombre en esta situación pensando, estoy infectado con algo que va a matarme. Y no solo yo, sino que he infectado a toda mi familia. Y la medicina es tan cara.
Imagínense cómo llega a los oídos de este hombre cuando el doctor le llama y le dice, ¿sabe qué? He expuesto su caso, porque además escuché de un altruista que quiere ayudarle y él se ha comprometido a pagarle la medicina a usted y a toda su familia. Usted no tiene que hacer nada. ¿Cómo saltaría de gozo ese hombre, hermanos míos? ¿Cómo saltaría gozoso, con alegría, de decir, partiría en llanto y diría, esto es verdad, doctor, no juegue conmigo? No se preocupe, ya los arreglos están hechos. Solo tiene que usted venir para recibir la dosis. Hermanos míos, Jesucristo vino a traer la cura para la enfermedad más terrible que todo ser humano tiene, y es la muerte eterna en el infierno. Y Él vino, y sin que nosotros tengamos que pagar un solo centavo, vino a ofrecer esa cura a todo aquel que quiera recibirla. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, no muere, sino que tiene vida eterna. Eso es las buenas noticias de la llegada del Rey, que este Rey ha venido en servicio, a servir como un siervo, para darle a cada aquel que quiera recibir la cura, que es 100% efectiva para el mal del hombre. Claro que el que no se da cuenta que está enfermo, claro que el que no reconoce su enfermedad, al escuchar que hay esta cura, esta solución, ¿qué dice? Yo no la necesito. Déjame pensarlo. Es que no estás entendiendo, te vas a morir, te lo prometo. Las últimas estadísticas acaban de mostrar que 10 de cada 10 personas de este mundo se mueren un día. Todos se van a morir. Solo Cristo es la solución a la muerte. Él venció la muerte y el pecado. Hermanos míos, por otra parte, Juan tenía bien claro una cosa, que él no era nadie, sino solo un mensajero. Miren qué dice los versículos 7 y 8. Y predicaba, este es Juan, predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Qué necesidad hay en la iglesia el día de hoy de que los predicadores sean como Juan el Bautista, de que los cristianos sean como Juan el Bautista? Él es más poderoso que yo, él es más grande que yo, él es más digno que yo. Juan sabe que él puede bautizar solo de manera externa, solo con agua, pero solo Cristo puede obrar una limpieza interna de adentro hacia afuera en el corazón. Todo predicador, todo pastor, todo maestro de la Biblia y aún todo cristiano tiene que entender que no hay poder en nosotros para hacer que los demás cambien. No hay poder en nosotros para que los demás sean salvos. Es solo por la misericordia de Dios, por la locura de la predicación del Evangelio, que el Señor se mueve a salvar. Es porque Él quiere, Él es el que salva. Dice el Señor, tendré misericordia de quien tendré misericordia. Nuestro llamado es, hermanos míos, apuntar a todos hacia Jesús, no hacia nosotros, sino a Jesús. Juan siempre apuntó hacia Jesús. Cada que una persona se acercaba a Juan a cuestionarlo, él decía, es Él. ¿Tú eres el Mesías? No soy yo el Mesías, es Él. ¿No? ¿Eres tú aquel que vendría para salvar? No, no soy yo, es Él. Es Él. Aún los discípulos de Juan el Bautista, al ver que todos se iban tras de Jesús, le decían a Juan el Bautista, pero Juan, todos te están dejando, todos están abandonándote y se están yendo con Jesús. ¿Qué contestó Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Hermanos míos, ese es el llamado para todo cristiano. No es yo, es Él. Todo es acerca de Él. Una de las cosas más tristes es pensar en aquellos padres, aquellas personas en general, que se cuestionan qué van a hacer con su vida. O le dicen a sus hijos, piensa qué vas a hacer con tu vida. Primero que nada, hay que empezar a enseñar, hermanos míos, que nuestra vida no es nuestra, es del Señor. Y segundo, no se trata de lo que tú vas a hacer con tu vida,
sino qué es lo que Cristo va a hacer con tu vida. ¿Qué tú vas a hacer con respecto a este rey? Porque a Él pertenece tu vida. Entonces dejemos de preguntarnos, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Es ponernos de rodillas y preguntar al Señor, Señor, ¿qué tú quieres hacer con mi vida? Es necesario que tú mengues, pero que Él crezca. Amén. Menguemos entonces y dejemos de hablar de nosotros, dejemos de hablar de nuestros logros, hablemos de lo que Él ya ha logrado, de lo que Él ya ha ganado en la cruz. Solo Cristo puede transformar cadáveres espirituales en almas vivientes para su gloria. Y nadie más debe ser exaltado sino solamente Él. Hermanos míos, les recuerdo que tenemos un Dios que es celoso y que Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Con nadie. Él no comparte su gloria. Él es el Rey que ha llegado, hermanos míos, y lo impresionante es que iremos aprendiendo, primeramente Dios nos dé la gracia en todo este evangelio de Marcos, que este Rey del universo es presentado en este evangelio como el Rey que vino en forma de siervo, no a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese versículo está en Marcos capítulo 10, versículo 45. Y si quiere, marque ese versículo, porque este versículo, Marcos capítulo 10, versículo 45, es una pieza clave en el Evangelio de Marcos. Este versículo divide el Evangelio de Marcos en dos grandes secciones. En los primeros 10 capítulos se resumen los 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesús. Y en los últimos capítulos lo vemos como aquel siervo que no vino para ser servido, sino para servir. Así es como está dividido esto. Los primeros 10 capítulos, Él está sirviendo constantemente. Los últimos capítulos, vamos a verlo a Él como aquel siervo que da su vida en rescate por muchos. El resto del evangelio, hermanos míos, que tenemos aquí es súper importante, de tal manera que en esos últimos capítulos se resumen 8 días de la vida de Jesús. En los primeros 10 capítulos se resumen 3 años y medio. En los últimos capítulos se resumen 8 días de la vida de Jesús. Por un lado, viéndolo a Él servir constantemente. Por otro lado, viéndolo a Él dar su vida en rescate por muchos. Porque lo más importante es ver a Cristo siervo dando su vida por nuestra salvación. Y ese es el tema central del Evangelio de Marcos, hermanos míos. No vamos a encontrar muchas parábolas en este Evangelio. Las que hay son mencionadas muy brevemente. No hay muchos sermones de Jesús tampoco. Pero sí veremos que hay muchos milagros por la compasión de Jesús en servir a aquellos que sufren. Mateo narra 23 parábolas. Milagros. Lucas narra 20 milagros. Y Mateo tiene 28 capítulos, mientras que Lucas tiene 24. Y sin embargo, Marcos, que es el más corto de los evangelios, Marcos solo tiene 16 capítulos, pero nos relata 18 milagros. O sea que este evangelio está lleno de milagros. Marcos es el evangelio de los milagros. Además, van a ver que Marcos, hermanos míos, utiliza mucho la palabra inmediatamente. Inmediatamente. Si usted lee Marcos de principio a fin, va a ver esta palabra constantemente. Inmediatamente, la utiliza 42 veces. Esto es para presentarnos a un Jesús siempre en acción, siempre sirviendo, siempre ocupándose de los demás. Un siervo no tiene tiempo de descansar. Se le ha asignado una misión, una obra, y está constantemente en actividad llevándola a cabo. Este es el anuncio que hace el Evangelio de Marcos, hermanos míos, pero no se queda solamente ahí. Este anuncio, y con esto vamos a cerrar nuestro sermón de hoy, este anuncio también demanda una respuesta de parte nuestra. Y la quiero hacer muy personal aquí. ¿Cómo vas tú a responder a la llegada de este rey que se hizo siervo? ¿Cómo tú vas a responder? No como tu familia responde, no como tu iglesia responde, no como tus amigos responden. ¿Cómo tú de manera personal vas a responder a la llegada de este rey? ¿Vas a continuar viviendo tu vida de acuerdo a tu conveniencia? ¿Vas a continuar tomando tus decisiones de acuerdo a lo que a ti te conviene?
Vas a continuar creyendo que tú eres el rey de tu vida o la reina de tu vida. Vas a continuar diciéndole a Jesús que hoy no tienes tiempo para Él, que estamos muy ocupados. La palabra, sí, vamos a leerla, pero cuando haya tiempo. Es que Jesús, tú no sabes lo ocupado que estoy. ¿Cómo vas a responder realmente a la llegada del Rey de Gloria? ¿Vas a venir en humildad a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿O qué vas a hacer? Nadie puede decidir por ti. Tu madre no va a decidir por ti. Tu padre no va a decidir por ti. Tu abuelo no va a decidir por ti. Tu esposo no va a decidir por ti. Tu esposa no va a decidir por ti. Tú tienes que decidir por ti qué vas a hacer con la llegada de este Rey. Acabamos de demostrar con la Escritura que Juan vino a anunciar la llegada de este Rey, que Él es el Elías que había de venir. Y Cristo en verdad ha llegado. Llegó hace 2000 años y sigue propagando su mensaje de salvación a través de su iglesia, a través de sus siervos, y ha llegado a tus oídos esta mañana. ¿Qué vas a hacer? Mi oración es que Dios use cada predicación desde este púlpito, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, no solo para traer a quienes aún no creen a la fe en Cristo, sino también para que muchos que ya son salvos o se identifican a sí mismos como salvos, puedan ver con más claridad lo que verdaderamente significa seguir a este Rey que vino como siervo. Que todos aquí podamos entender lo que significa ser cristiano. No recuerdo haber tenido la dicha de conocer a un cristiano hasta que llegué a la universidad. Durante todo ese tiempo en mi vida yo nunca conocí a un cristiano. Nadie me dijo yo soy cristiano, nadie me habló el evangelio, nadie me explicó que estaba yo bajo condenación y que necesitaba un salvador. Sin embargo, el tiempo ha cambiado y en estos años las cosas han mejorado para los cristianos de manera general. Y el evangelio ha avanzado y ahora veo a muchos identificarse a sí mismos como cristianos. Dicen, no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Muchos hasta cuando se despiden dicen, bendiciones, Dios le bendiga. Dicen, es que yo soy creyente. Mi pregunta es, si todos los que dicen ser cristianos están entendiendo en realidad lo que eso significa. Porque los cristianos auténticos debemos entender que seguimos a un Rey que voluntariamente se humilló a sí mismo y vino a ser un siervo. Y decía a todos, dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te estás negando a ti mismo cada día y tomando tu cruz y siguiendo a Jesús. Porque Jesús no tiene dos tipos de seguidores, los que toman su cruz y los que no la toman. Cristo solo tiene un tipo de seguidores, los que se niegan a sí mismos, los que no aman este mundo, sino le aman a Él, toman su cruz todos los días y le siguen. Cristo ha venido como el Rey de Gloria, en forma de siervo, hermanos míos, a salvar a todo aquel que esté dispuesto a negarse a sí mismo y seguirle a Él. ¿Cómo responderás a la llegada de este Rey siervo? Yo no lo sé. Pero es mi oración que vengas humillado, que vengas reconociendo tu condición de pecador y le pidas que te salve. Que el Señor traiga a aquellos que no creen a la fe y que despierte aún en los creyentes un deseo de tomar en serio lo que realmente significa seguir a Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu promesa desde Génesis de venir a salvarnos, de enviar un Salvador, un Rey glorioso. Gracias, Señor Jesucristo, por dejar tu trono y humillarte a ti mismo, Señor, y nacer en un pesebre entre animales. Gracias, Señor Jesús, por tu humillación, Señor, por tu vida de siervo, que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Padre, por venir a salvarnos. Padre Santo, que podamos venir cada día a ver que este Rey glorioso en forma de siervo tiene los brazos extendidos y que recibe a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado, reconociendo su condición. Señor Padre, que muchos vengan a la salvación por medio de tu palabra.
Padre, y también recuérdanos que esos hermosos brazos abiertos que tienes extendidos hacia nosotros no durarán para siempre. Que llegará un momento, Señor, en que hay quienes te buscarán y no te hallarán. Hay quienes se quieran arrepentir y no podrán. Señor, sé misericordioso y tráelos a ti, Señor. Tráelos a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.